Todos dicen práctico 4. Para mí que es súper sencillo. Hay gente que se ríe. Ok, práctico 4, ¿qué ejercicio? Hay que preguntar el ejercicio. No, tengo que mirar el chat. Ok, 1.7, De funciones 2.3. convexas. Ok, pero en el orden. Yo prefiero mantener en el orden. Porque si no, va a ser imposible. Ok, voy a mirar la lista. Hay alguien que dijo 1.3, 1.7, 1.3, 1.7. Después que haya 2.3, 2.4, 3.5. Ok, la lista de ejercicios que tengo a partir del chat es más o menos la siguiente. 1.3, 1.7, 2.3, 2.4, 3.5. Hay alguien que pregunta el 1.6 que voy a añadir. 1.6. Ok, ya tenemos una buena lista. Vamos a ver después. Ok. Empezamos con el 1.3. Entonces, ¿qué dice el 1.3? Ah, ujú. Si f de a es igual a etcétera, etcétera, menos g de a es igual a... Ok. Ahora... ¿Qué pasa? ¿Interrumpo? Sí. Ah, perdón. ¿Qué pasa? No, no, no. Y a ver si podía jugar a la compu, pero estás estudiando. ¿Estás Ok. haciendo clase de Zoom? Micrófono, micrófono. Pedro Escudero, micrófono. Es terrible. Pedro Escudero, no. Sí, sí. Ya se silenció. Ok, perfecto. Ok, vamos a hacer el 1.3 y ya puedo decir que el 1.3 no lo entiendo. Sean f dos funciones. Verifique. Ok, vamos a ver. Dos funciones afines. 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 Perfecto. Ok. Ok, 1.3. Tengo que compartir la pantalla. Y ¿dónde está? Está acá. Ok, o sea, una recta tal cual. Es decir, tengo dos funciones afines y AB reales con A menor que B. Entonces tengo que mirar, probar que si f de A menos g de A es igual a menos f de B menos g de B, entonces las integrales acá, entonces hay que poner la integral de A a B de f de x es igual a la integral de B a B
de g de x dx. Ok, sugerencia, verifique que se cumple en un ejemplo concreto y luego trate de generalizar. Entonces, esto no es tan difícil, porque podemos calcular con una fórmula explícita la integral de f y la integral de g. Entonces, acá, la primera cosa... Profe, ¿sí? ¿qué significa que sean afines? Afines son funciones de la forma ax más b. Es decir, un producto por una constante más otra constante. Vamos a ver. Función afín es una función de la forma alfa x más beta. ¿Ok? No es otra cosa. Es decir, entonces, primera cosa, f y g son afines. Entonces, existen coeficientes que voy a llamar alfa, beta, gamma, delta, en R, tales que f de x es igual a alfa x más beta y g de x es igual a gamma x más delta. Esa es la definición de función afín. ¿Ok? Correctas. Geométricamente, lo que hay que entender es que es una función afín es una función cuya gráfica es un segmento o un trozo de recta. ¿Ok? Entonces, hay que calcular el área y vamos a hacerlo geométricamente. Entonces, ahora voy a hacer un dibujo, porque acá lo que necesito es algo para dibujar y, por supuesto, annotate. Ok. Tengo mi función f, que existe entre dos puntos, ¿ok? Acá A y B. Supongo acá que vamos a suponer en un primer tiempo que f toma valores positivos. Acá yo supongo que es f de A. Y acá f de B. Ok, vamos a calcular la fórmula que calcula el área, la integral de la función f. Como f es una función afín, yo sé que acá la gráfica es un segmento, algo así. ¿Ok? Ahora, ¿qué se observa? ¿Cuál es el área? El área que queremos medir, la integral, es este área. Este área, ahora es fácil porque es un área positivo. ¿Ok? ¿Y cuál es esta figura? ¿Cómo se llama? Esta figura que dibujé acá. Un trapecio. Es un trapecio. Y ya sabemos cuál es la fórmula para calcular el área del trapecio. Es f de A más f de B sobre 2 y por B menos A. Entonces, la fórmula, el área del trapecio, que es la integral de A a B de f. Acá escribo la integral de A a B de f de x de x. Sí, que es algo que no estaba haciendo. Es el área del trapecio. Es decir, f de A más tengo singulares, f de B. Pienso que un día me voy a comprar una tableta porque es insoportable acá. Por B menos A. ¿Ok? ¿Entienden esa cosa? ¿Es claro para ustedes? Esta área del trapecio. ¿Cómo se puede ver geométricamente? ¿Qué es f de A más f de B sobre 2? Solo para los que tienen dudas sobre la fórmula, yo puedo hacer este rectángulo. Y f de A más f de B sobre 2 es el promedio. Y lo que digo es que, de hecho,
El área de ese trapecio en azul voy a cambiar de color. ¿Dónde se cambia el color? Acá. Pero f de a no vendría a ser la ordenada, ese lado del trapecio, f de b es la ordenada del otro lado del Tal trapecio. cual. ¿No? F de B es el lado del trapecio, F de A y F de B. ¿Ok? Acá es la imagen, esta es esta distancia, y acá es esta distancia. ¿Ok? Y lo que me falta es... Ah, perfecto. La idea es que F de A más F de B sobre 2 es este, en rojo, es el promedio. El promedio está acá. Entonces, lo que dice la fórmula, dice que el trapecio azul tiene el mismo área, la misma área que este rectángulo, que es obvio, ¿no? Es obvio, ¿por qué? Porque acá pueden ver que la diferencia es este primer triángulo, que hay que contar de modo negativo, y este triángulo que tiene misma área, que hay que contar positivo. Entonces hay que entender que como este área... ¿Se ve mi ratón o no? Hola, Sí, ¿se ve mi sí. Se ve ratón? bien, se ve bien. Entonces, este triángulo tiene el mismo área que este triángulo. Entonces, como en diferencia, esto demuestra que este trapecio tiene la misma área que este rectángulo. Y el área de este rectángulo es precisamente f de a más f de b sobre 2, que es este valor, por p menos a. ¿Ok? Entonces, esto es la integral de una función afín y es una fórmula general. ¿Cuál es el defecto de esta fórmula? La limitación de esta fórmula es que acá, para usar el área del trapecio, use el hecho que acá f de a y f de b son positivos, ¿ok? O nulos. Ahora, ¿qué pasa si hay f de a que es negativo y f de b negativo? Valor De absoluto. hecho, ¿cómo? De Se hecho, puede aplicar- vos podrías el valor absoluto. El problema es que en la integral es el área algebraica. Es decir, que cuando está por debajo del eje X, hay que contar este área de modo negativo. Entonces, de hecho, no hay que poner valor absolutos. Porque si f de a y f de b son positivos, son negativos, por ejemplo, voy a hacer otro dibujo. ¿Y qué diferencia hay entre un área algebraica y un área de área? Un área geométrica es una área siempre positiva. Es la que vieron en las clases, ¿ok? En el liceo, en el colegio. El área algebraica es todo lo que hay por encima de este eje, lo voy a contar de modo positivo, y todo lo que hay por debajo le voy a contar de modo negativo. Por ejemplo, acá doy un ejemplo. Si yo intento, por ejemplo, la función seno, yo quiero calcular el área algebraica, esta parte la voy a contar de modo positivo, pero esta parte la voy a contar de modo negativo. ¿Ok? Bien. Esto es área algebraica. Y la integral es una teoría del área algebraica y la razón es que es mucho más fácil calcular, es algo contraintuitivo, es que calcular áreas algebraicas es mucho más fácil que calcular áreas geométricas. Y es lo que vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi trapecio, imaginemos que mi trapecio está al revés? Por ejemplo, voy a tomar este color y yo supongo que f de a es negativo ahora. Y supongo que f de b es negativo. ¿Ok? Ahora la nueva cosa es que esta figura negra, tengo que contar este área de modo negativo, porque está por debajo del eje X. ¿Ok? Pero si yo calculo esto, f de a más f de b, ¿qué piensan de este número? Negativo va a ser. Es negativo sobre 2 por b menos a, que es el signo de b menos a.
positivo. Positivo, negativo por positivo, me da negativo. Es decir, la fórmula sigue funcionando. ¿Entienden la idea? Es decir, que esta fórmula no solo funciona para los F positivos, pero también para los F negativos. Es decir, yo no tengo que cambiar la fórmula. Es la ventaja del área, del área algebraica, es que no tengo que cambiar de fórmula. La misma fórmula me va a calcular el área de la función afín en el caso donde f de A y f de B es negativo. Ok, hay un tercer caso que hay que investigar, es qué pasa cuando f de A es positivo y g de A, f de B es negativo. Vamos a ver. Último caso. Ahora yo quiero ver esta cosa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo supongo que acá tengo f de A. Y acá tengo f de B. Entonces, el área que me interesa ahora, y todavía tengo esta recta. Entonces, el área que yo quiero contar es este. En positivo. Menos este. Porque este está por debajo, entonces hay que ponerlo de modo negativo. Y ahora la sorpresa, no voy a hacer las cuentas, ejercicios. ¿Cómo yo lo haría? La idea sería que hay que calcular este punto C, el punto donde tenemos la intersección de la recta con el eje, y después tendríamos que calcular el área de este triángulo menos el área de este triángulo. No lo voy a hacer, pero ya puedo dar la fórmula que vamos a obtener en este tercer caso, donde hay un valor positivo, otro valor negativo, y contamos el área algebraica, es decir, ojo, área con cosas por encima del eje X contadas de modo positivo y cosas por debajo del eje X contadas de modo negativo. Y la fórmula que vamos a obtener es la misma, no va a cambiar. Y es la ventaja de este punto de vista. Es decir, la misma fórmula f de A más f de B sobre 2 por B menos A sigue funcionando acá. Esto es el área del trapecio. Yo llamo esto un trapecio generalizado. Es un trapecio que se puede cruzar. ¿Ok? Y la misma fórmula funciona. Acá es un ejercicio que tienen que hacer, es decir, calcular este punto C en general, a partir de f de A, f de B, A y B. Después calcular, deducir el área de este triángulo, y van a ver que van a obtener exactamente fórmula. No va a cambiar. Entonces, la moraleja es que el área de una función afín algebraica, es decir, la integral es lo mismo, ya tenemos una fórmula muy sencilla para calcularla. ¿Ok? Entonces, voy a... Ok, entonces tenemos que la integral de A a B de f de x de x es igual a f de B, f de A más f de B sobre 2 por B menos A. Y esto es una fórmula que siempre funciona. Y funciona solo para las funciones afines. ¿Ok? Ok, ahora vamos a hacerlo con las funciones, pero de mismo modo. Entonces, para toda función afín, tenemos esto. Y esto es área del trapecio. ¿Ok? Pero de mismo modo, como G también es afín, la integral de G es G de A más G de B sobre 2 por B menos A. Y ahora tenemos que f de A menos G de A es igual a menos f de B menos G de B. ¿Ok?
Ok, tenemos que f de A menos f g de A es igual a menos f de B menos g de B. ¿Ok? Es decir, es lo mismo que g de B menos f de A. ¿Ok? Es decir, tenemos que f de A más f de B es igual a g de A más g de B. Acá lo único que hice era poner este g de A por la derecha y este menos f de A ponerlo por la izquierda. ¿Ok? Y después, si yo tengo esto, luego tengo que, por supuesto, luego tengo que esto es igual a esto, entonces esto sobre 2 es igual a esto sobre 2. Y por supuesto, si yo multiplico por b menos a, no va a cambiar nada. Es decir, y esto demuestra que las integrales son iguales, porque la primera fórmula acá es la fórmula de la primera integral, y la segunda fórmula acá es la fórmula de la segunda integral. Y esto termina el ejercicio 3. Ok. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Se mueren? ¿Sobreviven? Profe, ¿Cómo? profe, cuando puso igual G de B menos F de A, creo que quería poner menos F de B en Ah, la primera parte. la primera parte... Tenemos que F de A menos G de A coso y abajo menos F de A. sí, sí, ok. Acá. F de A menos G de A igual a menos No, F no, de no, B no, menos no. G. Ay. Acá, esto es correcto. Es la letra, esto es la No, no, letra. no. No, o sea, Abajo de eso. cuando puso la igualdad, eso. Ah, la igual abajo. Ok, Eso. F. Ah, sí. No entiendo lo que pasa. Esa. ¿Está? Sí, sí. ¿Sí? ¿Está Perdón, falsa? sí. Porque Sí. menos G de B es correcto. Y, F de B, gracias. ¿Está De bien? nada. Ahora. Sí. Ok. Entonces tenemos F de A más F de B, gracias. Y G de A. ¿Está correcto ahora? Siempre me equivoco, es normal. Los profesores de matemáticas son los que no saben contar. Es la razón por qué hacen matemática. Si yo hubiera, ah, si yo hubiera sabido contar, yo al día de hoy sería una máquina, una computadora. Pero por suerte no lo soy. Ok, ¿entienden este ejercicio? ¿Está bien? Correcto. Ok. Ok, está bien. Quise que se pone nerviosa. ¿Es Karina? Ah, es Karina que me hablaba y que se ponía nerviosa. No hay problema, no hay peligro. No como a nadie. Y, ok. Esto termina el ejercicio 1.3. Ahora podemos hacer el 1.6. Ok, 1.6 en la lista. Yo tenía el 1.6. La función para... Ok, calcule explícitamente la función para esta cosa. Ok, ejercicio. Ok. Antes hay que decir... hay que recordar, porque yo me voy a olvidar. Esto era el 1.3 y después el 1.6.
explícitamente grafiqué la función f de x igual a, yo supongo que es la integral de 0 a x de f de t de t, supongo yo, o me equivoqué. Ok, f sub i, porque hay varias funciones, entonces f sub i de t, verifico que no me equivoqué. Ok, y después la primera función es f1 de t igual a máximo de t 2 menos t. Y la segunda función es f2 de t igual, ¿qué es este t? Es parte entera, yo supongo. Y la c es f sub 3 de t igual a t menos parte entera de t. Ok. Ok, ahora hay que explicar lo que pasa. Es súper complicado esto. No, Profe, no es complicado, pero profe, mi una problema, aclaración. ¿sí? Eso no es parte entera. Es que, Eso no es parte entera. Se dijo en el práctico que tiene una definición específica. ok, ¿cuál es la definición? Es la distancia al entero más próximo. Ok, esa parte fraccional. Pero es una distancia. Hay que ver dónde está escrito la definición. ¿Dónde? Ah, es la distancia de x al entero más próximo. Ok, perfecto. Esto es súper complicado. Ok, ¿A el quién se le problema... ocurrió eso, profe? ¿Cómo? ¿A quién se le ocurrió eso? No entiendo. Ah, que de dónde sacaron eso para ponerlo en el práctico. Ah, es una función que a veces se usa en análisis. Ok, es quién es el culpable de esta atrocidad. No voy a denunciar a mis compañeros de trabajo porque yo sé que si yo digo, después van a poner una bomba. ¿No fue Marcos? Entonces, ¿esta vez no fue Marcos? Puede ser Marcos, puede ser otra persona que Marcos. Fue él. O bien es Marcos o bien no es Marcos. Esto es verdad. Fue Marcos, entonces. Vos estás acusando a personas, sabes que la difamación es un delito. Y, ok, entonces vamos a ver esta función. El problema de este ejercicio es que es un ejercicio geométrico y lo que me cuesta es que el máximo de t y de 2 menos t. Ok. Entonces, vamos a hacer, primera cosa, la función máximo de t y 2 menos t. Pero hay una idea, yo lo veo. Ok, vamos a hacer gráficos. Porque hay que graficar las funciones para ver lo que pasa. Yo no hice el práctico antes. Y yo sé que acá la idea es usar... ok. Ok, entonces la función t y 2 menos t. Ok. Esto es la función t, más o menos. Acá voy a poner un 1, acá un 2. Y la función 2 menos t es algo así. ¿Ok? Ok, entonces el máximo de t y 2 menos t está acá. Entonces vamos a dibujarlo. O sea, queda como la de valor absoluto, pero tiene el punto de corte en el 1,1, ¿no? Tal cual. Acá, ¿ok? Lo que pongo en negro. Ok, entonces hay que calcular el área de esta cosa hasta un punto X. Y vamos a tener dos fórmulas. Y acá vamos a usar la fórmula del trapecio que nos va a ayudar. La primera, es decir, si X, entonces, ahora voy a observar. Ok. Si X es menor,
es menor o igual a 1. Tenemos que f de x es igual a t menos x. No, es igual a 2 menos t. Ok, entonces la integral de a de 0, entonces f de gran x es igual a integral de 0 a x. F de t de t. Y esto es la realidad del trapecio que ya vimos. F de 0 es 2. 2. F de x es 2 menos x sobre 2 por x menos 0. Y esto, si yo calculo esto, me da 2 más 2 sobre 2 menos x. Es un poquito complicado. Ok, me da 4 menos x sobre 2. 4 menos x sobre 2 por x. Es decir, 4x menos x cuadrado sobre 2. ¿Ok? Entonces, esto me da el área de la función f. Cuando x, entonces es súper importante, cuando x es menor o igual a 1. ¿Ok? Esto usé la fórmula del área del trapecio. Ahora, ¿qué pasa cuando x es... Ups, tengo que borrar la imagen. Espero que la tienen en la mente, esta imagen. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando x es mayor o igual a 1? Cuando x es mayor o igual a 1, f de x es igual a t. Entonces, voy a decir la cosa siguiente. Tengo que calcular f de x, que es la integral entre 0 y x de f1 de t de t. Ok, esta integral yo la puedo descomponer en dos partes, porque como tengo una fórmula que es discontinua en este punto, es decir, tengo un problema acá. Voy a cortar mi área en dos trozos. Este trozo más este trozo, ¿ok? Este trozo, el primer trozo, Profe, normalmente, disculpe, una pregunta. ¿sí? ¿Cuál es el trapecio? ¿Lo puede dibujar? Ya lo dibujé. Acá es, acá, si yo tengo un X acá, era el caso anterior, ¿ok? Es este trapecio. ¿Ok? Y calculé el área de este trapecio con la fórmula anterior. Bien, ahora sí, gracias. ¿Ok? Entonces, ahora yo quiero calcular este área. Es decir, en este caso es fácil porque solo tengo que manejar con una fórmula. ¿Ok? El problema es que ahora tengo que manejar con dos fórmulas, porque yo quiero calcular qué pasa cuando x se queda acá. Si x se queda acá, es este área que tengo que medir, es decir, todo esto. Ok, pero este yo lo puedo descomponer en dos partes. Dice que hay este trozo, que ya sé calcular, y este otro trozo que también sé calcular con otra fórmula. Entonces voy a usar la observación que para hacer la integral de 0 a x de mi función, yo puedo descomponer en dos partes. Una parte donde yo hago la integral de 0 a 1, porque 1 es el punto de cambio de fórmula, que está acá, de t, acá me equivoqué, es un dt, más la integral de 1 a x de f1 de t, de t. Esta es una fórmula que siempre funciona, que dice que cuando yo tengo que calcular una integral, la puedo ¿No es descomponer. F2? ¿Cómo? ¿No es F2? Ah, no, es f1. Todavía estamos trabajando con f1. Ok. Es el a que estamos haciendo ahora. Entonces la función que yo uso es el f1. Ok. Ahora tengo es complicado porque tengo que mezclar
dibujos con fórmulas. Ok, digo que el área que me interesa se puede descomponer en dos partes, este trozo y este trozo. El primer trozo lo podemos calcular. Es la fórmula anterior cuando x vale 1. Es decir, ok, es 4 menos 1. Acá yo pienso que yo me equivoqué. Porque este área... Sí, funciona bien. 4 menos 1 son 4 sobre 2, 3. Son 3 medios. Ok. Hay que verificar. 3 medios es exactamente el área de este trapecio. Ok. Entonces lo escribo 3 medios. Ok. Y el área del segundo trapecio ahora es otra función afín. Entonces es el área de este trapecio. Es el primer lado que vale 1 acá. 1 más acá es x sobre 2 por x menos 0. ¿Ok? X menos 1, disculpa, porque acá la base de este trapecio es esto. Es decir, observo que 1 es este número, x es este número, es este lado, y acá hago el promedio, y después por x menos 1 es esta distancia. ¿Ok? Y después hay que hacer las cuentas. ¿Ok? Tengo que hacer esto porque si no yo no puedo. Ok, y vamos a hacer las cuentas. Esto me da 3 medios. De hecho, yo puedo 3 más x más 1 más x por x menos 1. Ok. Sobre 2. Ok, si yo hago las cuentas, esto me da... Hay que verificar si no me equivoco. Hasta ahora me parece bien. Acá es x más 1 por x menos 1, es decir, x cuadrado. Ups. Menos 1. Y hay más 3 acá, entonces es más 2. Y yo pienso que es esto, sobre 2. Ok. Entonces tengo dos fórmulas que me dan el área. En conclusión, tengo dos fórmulas. La primera fórmula me dice que si x es menor o igual a 1, gran f mayúscula de x vale 4x menos x cuadrado sobre 2. Y cuando x es mayor o igual a 1, tenemos que el área es x cuadrado más 2 sobre 2. Después hay que verificar que se juntan bien los valores en el punto de cambio, que es 1, para verificar que no nos equivocamos. Si yo pongo en esta fórmula 1, ¿qué pasa? Obtengo 3 medios. Y si yo pongo 1 acá en la fórmula, obtengo también 3 medios. Está bien. ¿Ok? Y esto para mí contesta al ítem A. ¿Ok? Y después hay que contestar al ítem B. Profe, Esto es más complicado. profe, Ok. antes de que pase al ítem B, ¿usted decide cuándo, o sea, qué función vale para menor a 1 o menor o igual? Sí. Debido a la fórmula, porque vimos que la gráfica de la función cambia, es decir, debido a este máximo. Es decir, entre 0 y 1, este máximo vale 2 menos t. A partir de 1, este máximo vale t. Esto viene de la gráfica que hice anteriormente. Entonces, no voy a usar la misma fórmula para calcular mi área, porque no tengo, en la primera parte tengo un trapecio de alguna forma y en la segunda parte tengo un trapecio de otra forma. La razón por qué cambié de... Y tengo dos fórmulas. Ahí va. Es una función definida por casos. Bien. F de x es una función definida. Ya vimos funciones definidas por casos. O sea que respeta el caso donde se vale cada parte de la función original. Tal cual.
Bien. Es decir, en general, si partes de una función por casos en la función original, te vas a obtener cuando te vas a calcular la integral otra función por casos. ¿Ok? Bien, bien. Gracias. Ok, vamos a ver la parte B. No sé si yo voy a hacer toda la parte B, pero se puede hacer. Ok, parte B. Tenemos f de t igual a t, es decir, entero, distancia al entero más cerca. ¿Es una distancia algebraica o una distancia... yo pienso que es una distancia geométrica. Ok, entonces hay que dibujar esta función para entender cómo funciona. Entonces vamos a dibujar la función. Ok. Es horrible porque este práctico es un práctico donde yo tengo que dibujar muchas cosas. Ok. 0. 1. 2. 3. Etc. Ahora, f de 0, ¿vale? ¿Cuánto vale f de 0? 0. 0 porque el entero, distancia entero. F de Para 1 todos los vale enteros. ¿cuánto? 0. Para todos los enteros vale 0. Estamos de acuerdo. Entonces, acá ya grafiqué lo que había que graficar. Grafiqué 4 puntos. Ahora, si yo pongo f de 1 medio, ¿cuánto vale? 1 medio. 0. 1 medio. Lo pongo acá. F de 1,5 vale ¿cuánto? 1 medio. F de 2,5 vale 1 medio. 1 medio. Y ahora, si entienden lo que pasa, pueden ver que acá, si yo me estoy alejando de mi entero, voy a hacer una distancia así. Voy a alcanzar 1 medio. Y ahora me estoy acercando de 1. Ok, ya está. Tenemos la función f y es el área que tenemos que calcular. ¿Entienden? La función f ya la tenemos. Es importante porque entonces hay que calcular, la idea es muy sencilla. Es decir, para calcular el valor de la integral, si yo quiero, por ejemplo, calcular el valor de esta integral, por ejemplo, hasta este punto, voy a darme otro color, por ejemplo. Supongo que yo quiero calcular que mi punto X está acá. Lo que yo tengo que calcular es este área más este área más este área. Y esto es un poquito complicado, pero después hay que describir todo esto. Es un poquito pesado, porque tendremos que tener en cuenta, primera cosa, la cantidad de enteros que cruzamos. Este área de este triángulo, ¿cuándo vale este área? 1 ¿Tienen medio. una idea? ¿Cuándo vale? 1/4. Un cuarto. Ok, es decir, para cada entero natural tenemos 1/4. Entonces, ya la primera cosa que podemos decir, solo para... Profe. ¿Sí? Me perdí con la ¿Podrías, función. Todavía no podrías entiendo bien explicar? qué es lo que hace la función. Es la función distancial entero más cerca, es la que dibujé. Profe, ¿podrías explicar de vuelta antes de empezar con lo otro cómo es que se construye? Porque no entiendo por qué la imagen es un medio Ah, de la ¿cuál es el función esa entero entero? más cercano. ¿Cuándo usas un medio? ¿Cuál es el entero más cerca? 1, O 0, 0. ¿Cuál es la distancia de un medio a 0? 1 medio. ¿Cuál es la distancia de un medio a 1? Ah, 1 medio, claro. Un medio también. Ok, entonces es este punto. La idea es que cuando estás entre 0 y un medio, el entero más cerca es 0. Entonces esa distancia entre es x, es t. Claro, claro. Pero cuando t está más cerca de 1, la distancia es 1 menos t. Y después cuando t está entre 1 y 3 medios,
La distancia X más 1. es t más 1, t menos 1, etc. Claro, ya entendí, Entonces, gracias. ahora lo que nos interesa, tenemos, esto es f, ¿ok? Es decir, esto es la gráfica de f, ¿ok? F2. Ahora lo que nos interesa es calcular este área. Entonces, lo que yo puedo decir es que si vamos a hacer, supongamos, vamos a distinguir tres casos. Vamos a suponer que X se encuentra entre algún entero natural y el mismo natural más un medio. ¿Ok? En este caso, f de x vale que, primera cosa, acá, en este caso, mi n, entonces es, acá, tengo que cambiar mi dibujo. Acá, raw, eraser. Voy, esto. Ok. Esto y esto. Ok. Ahora yo me voy a poner en el caso donde f de x, x se encuentra entre algún entero natural y el mismo natural más un medio. Lo que corresponde en mi figura a esto, no sé, eraser. Ok, esto. Supongo que x está acá. Entonces, el área, ¿qué es mi área? El área es primeramente, para cada n que crucé, tengo un cuarto, es decir, n sobre 4. ¿Entienden esta cosa? Esto es cada diente acá, yo la cuento por un cuarto. Ok, y después hay que medir este trozo. Este trozo, hay que medir este trozo. Este trozo es más, y es área de un triángulo, es decir, es, de X hecho, menos N. es x menos n, estamos de acuerdo, y x, acá es x menos n por x menos n, y es x menos n cuadrado sobre 2, porque es un triángulo, entonces hay que dividir por 2, ya está. Y después hay que hacer las cuentas. No voy a hacer las cuentas para simplificar la expresión, ustedes saben hacer las cuentas. Ok, esto es la primera fórmula. ¿Por qué Es x menos n cuadrado, no, profe? O sea, porque este lado vale x menos n, ¿ok? ¿Ves mi ratón? sí, sí, Este sí. lado, pero este lado también x por n. Fórmula del triángulo, base por altura dividido por 2. Ya está. Es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Entonces es x, el primer x menos n está acá. Acá es importante que pueden ver que yo uso todas las áreas usuales de las figuras. Ahora tengo que avisarles, chiques, hay que conocer sus áreas. Normalmente ya saben lo calcular un área de un trapecio, un triángulo, un rectángulo. Si no lo saben, está mal, porque son cosas súper básicas que vamos a usar siempre, de siempre, de siempre. ¿Ok? No pueden pensar ser un día ingeniero sin conocer sus áreas básicas. ¿Ok? Entonces, esto es el primer caso. Primer caso, llega a este punto. Pero, profe, la altura de ese triángulo no sería f de n. Sí, pero f de n en este caso lo podemos calcular a mano. Hay que mirar la figura. Es x menos n en este caso. Es isósceles en este caso, ¿no? El triangulito. ¿Ok? F de n es x menos n en este caso. Entonces no tenemos problema, sabemos calcularlo. Hay que mirar la figura. ¿Ok? ¿Entienden este caso? Es el caso donde mi x se encuentra después de cierto natural, pero antes de la ruptura que se queda un medio. ¿Ok?
¿Entienden esta cosa? Y después, lo que nos queda hacer es calcular el último caso, es si x n es, si x es menor entre n más un medio y n más 1. Es decir, en esta parte. Ahora, lo que me interesa es esta parte. Ok, voy a cambiar Figura para que veamos lo que pasa. Ok, tengo que borrar. Ok, ahora estoy en otro contexto donde estoy acá. Ok, y es este área que quiero calcular. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Primera cosa, voy a calcular el área de cada diente, acá. Después el área de, este triángulo por la izquierda, y después el área de este trapecio. Es decir, el área acá es este triángulo, este medio triángulo, y después el trapecio que queda. Ok, hay que hacer las cuentas. F de x es, los primeros triángulos hay n por un cuarto, ya vimos esto. Después, este triángulo es un medio diente, entonces es 1 sobre 8, es la mitad. Profe, una Y después, pregunta. ¿sí? ¿Se podría hacer también calculando el triángulo que te queda afuera y restándoselo a un cuarto, ¿no? Tal cual. El triángulo acá menos, pero tendrías que restar este. Si también Ese va a funcionar. chiquito. Sí, sí. Ese chico. Sí, también funciona. También funciona. Por supuesto, te va a dar el mismo resultado al final. Acá yo lo hago de modo positivo, pero también, si te parece más sencillo en esta cosa, funciona bien del mismo modo. Ok, pero yo sigo mi propia solución. Ok, este es 1 sobre 8 y tengo que calcular este pequeño trapecio. El área de este trapecio es, acá tenemos que este lado es un medio, más este lado es n menos más 1 menos x. Hay que ver qué es esto. Entonces, n menos 1, n más 1 menos x es la distancia entre x y n más 1. ¿Ok? Es cuánto me queda para llegar a n más 1. Y esto es esta cosa. Y tengo que hacer el promedio, entonces un 2 acá. Y después por... Y la distancia acá, que me queda acá, es x menos n más un medio. ¿Ok? Y no voy a hacer las cuentas, pero después hay que hacer las cuentas. ¿Están de acuerdo con esta fórmula? Profe, ahí vos suponés que el n siempre se trata del último triángulo completo. Tal cual, n es la parte entera de x. Tengo que escribirlo, tenés razón. Voy a... Ok, tengo problemas de manejar. Ok, entonces, escribamos sea n igual a la parte entera es decir, es el entero inferior más cerca de x. ¿Ok? Y tengo dos fórmulas. Una fórmula que dice, es decir, cada vez hay un cambio de fórmula cuando yo cambio de entero, pero también si yo soy más cerca de un medio por la izquierda o bien por la derecha. Y acá me da dos fórmulas. Tengo una fórmula por muchos casos. Y no sé simplificar esto. Después, por supuesto, habría que hacer las cuentas. No hago las cuentas porque si no me voy a equivocar
y los estudiantes se van a reír y vamos a pasar 3 horas solo para verificar mis cuentas. Ustedes saben contar mejor, pero es el método que me interesa. ¿Entienden lo que hago? Primera cosa es que, como lo dijiste, lo dijo alguien, hay que contar la cantidad de dientes, estos triángulos enteros. Después hay 2 casos, o bien estoy en la parte creciente del triángulo, entonces tengo que calcular el área de este triángulo, o bien estoy en la parte decreciente y tengo que calcular el primer medio triángulo más el trapecio que queda. ¿Ok? ¿Está bien? Y yo pienso que no hay que hacer muchas cosas. Profe, y el caso en el que el n es justamente un entero, se sobreentiende que es 0, ¿no? El No, área, no, no es 0. no, el área va a ser exactamente n sobre 4. Podemos verificar lo que pasa si si x es exactamente un entero natural. ¿En qué caso estamos? Estamos en el caso en que x está entre n y n más un medio. ¿Ok? Y acá x menos n vale 0. Entonces todo esto vale 0. Entonces, si x es un entero natural, f de x vale n sobre 4 exactamente. Que es la cantidad de triángulos enteros que tenemos. ¿Ok? Excelente, gracias. ¿Ok? Pueden ver que todo esto... Entonces, ¿por qué hacemos todo esto? Hay que explicar que la teoría de la integración es una teoría del área. Entonces, antes de saber integrar, hay que saber calcular áreas. Y es la ventaja, el interés de este ejercicio. Ok, ahora, último caso, será el más fácil. Es la función cf3. Puedo yo borrar. Ok, ahora, calculé explícitamente, entonces ya hicimos esto, entonces tengo que decir, ok, esto es el A, el B, esto, y queda el C. Ok, el C. Esto va a ser súper fácil, el C. Porque acá voy a usar una fórmula que es obvia, que dice que yo quiero calcular el área de t menos t. ¿Ok? Y esto de t. Y integral de 0 a x. Esto es exactamente lo mismo que la diferencia. Es decir, es la integral de 0 a x. Acá la voy a llamar f3 de x. Acá esto es f2. Disculpa, tengo que cambiar algunas notaciones previas, porque las voy a usar de vuelta. Ok, y acá. Ok, y f sub i. Ok, f1, f1, f2. Entonces acá es f2. El primer era f1. Y el último c es f3. Ok, es esto. Y esto se puede calcular así. Es lo mismo que la integral de t de t menos integral de entero más cerca a 0. De modo general, la integral de una resta es la resta de las integrales. Y es la ventaja de considerar áreas algebraicas. Es otra razón que permite obtener esto. Es algo sobre el cual una cosa sobre que insisto mucho en el teórico. Si miran las clases, voy a explicar que el área algebraica es el que funciona bien con las ecuaciones. Ok. Ahora tengo esto y ya sabemos calcular esto. La integral de 0 a x de t es un triángulo. Entonces es t cuadrado sobre 2. Es un triángulo isósceles, no lo voy a dibujar, lo ven en su cabeza.
es este, ¿no? Es un triángulo isósceles de lado horizontal t y de lado vertical t, porque es la función identidad. Entonces este triángulo tiene área t cuadrado sobre 2 menos, y esta ya la calculamos, es la función f2 que ya calculamos, y no es un t, es un x acá. Ok, y ya está. Y ya sabemos que esta función tiene dos casos. Después hay que distinguir los casos, pero es esto. Entonces, acá uso la función de la parte anterior. Ya está, para mí. ¿Está bien? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, ahora vamos a hacer el 1.6. Calculo, ya lo hice. 1. Que en mi lista, que tenía yo, 1.6, ya lo hicimos. 1.7. Hay que hacer dibujos y el área de la región comprendida en el interior de los dos gráficas y sombrear ese. O no lo voy a hacer y no voy a hacer el 1.7 por una razón sencilla, es que hay que dibujar un montón de cosas y yo no tengo las herramientas para hacerlo. Va a ser horrible si yo tengo que dibujar todo esto, me voy a morir. GeoGebra. Pero, profe, Con todo, profe. ¿Sí? una pregunta. En el 1.7 tenés que considerar áreas o áreas algebraicas. Esto no es claro. Es una ambigüedad de la letra. Yo haría ambas cosas. Es decir, decir que o bien áreas geométricas o bien áreas algebraicas, y para cada ejercicio puedes dar dos respuestas. Ok, área geométrica, área algebraica. Área algebraica es fácil, es la integral de la primera función menos la integral de la segunda función. Entonces, área algebraica no tienes que hacer nada. Área geométrica, tenés que poner todo el positivo, entonces hay que saber cuándo f y g se cruzan. ¿Ok? Quizás yo puedo explicar globalmente la idea del 1.7. No lo voy a hacer porque yo no tengo las herramientas para... pero yo puedo dar la idea. La idea es la siguiente, es decir, calcular. Entonces, el área... entonces, tenemos el área entre dos funciones. Y la pregunta es si es área algebraica. Y en este caso es fácil, es la integral entre a y b, dos funciones que vamos a llamar f y g, que va, supongo, de algún intervalo ab hasta r. Algebraica es esta cosa. ¿Ok? Y esto es lo mismo que la diferencia. Ok. Pero también puede ser geométrica. Y si es geométrica, lo que vamos a calcular es esta integral. Es la integral del valor absoluto de la diferencia. Y este necesita más trabajo. ¿Por qué? ¿Cómo calcularlo? Esto va a depender de cuándo f está por encima de g y g está por encima de f. Entonces, para entender lo que pasa, voy a hacer una gráfica. Una figura, ok. Ok, gráfica. Update. Tengo dos funciones. Voy a empezar con este. Tengo una función f, por ejemplo esta. Y tengo una función g, por ejemplo esta. ¿Ok?
y quiero calcular la integral de esta cosa entre A y B. ¿Ok? Si yo quiero calcular el área algebraica, no hay ninguna dificultad, es decir, acá, de hecho, estas partes no nos interesan, es solo entre esta cosa y esta cosa que estamos interesados. Si yo quiero la integral algebraica, no hay ninguna dificultad, es la integral de f menos la integral de g, punto. Porque es siempre lo que funciona. Pero si yo quiero el área geométrica, lo que tengo que hacer es decir, ok, es este área contado de modo positivo, más este área contado de modo positivo, más este área contado de modo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que resolver los puntos en que se cortan la gráfica de f y la gráfica de g. Acá tengo, en mi figura, tengo dos puntos. Acá y acá. Y esto me dice cuál es el signo de f menos g. Acá, por ejemplo, y por supuesto me olvidé de decir quién era f y quién era g. Acá voy a decir que esto es f. Y acá voy a decir que este es g. ¿Ok? Acá, en el primer trozo, en este trozo acá, f es menor que g. Entonces, f menos g es negativo. Entonces, el valor absoluto es g de t menos f de t. Y tengo que calcular la integral g menos f en este intervalo. ¿Ok? Que este lo voy a llamar c. Y después, entre este punto y este punto, yo sé que ahora f está por encima de g. Entonces el valor absoluto de f de t menos g de t es lo mismo que f de t menos g de t. Y ahora puedo calcular la integral de c hasta este punto que voy a llamar d. ¿Ok? Y después, al final, de vuelta g está por encima de f, lo que dice que el valor absoluto de esta integral, el valor absoluto de f de t menos g de t es igual a g de t menos f de t. Y esto me da la fórmula para calcular las cosas. Es decir, ahora tengo que calcular tres áreas, porque cada vez tengo que cambiar el signo para que todas esas cosas sean positivas. ¿Entienden la idea? Entonces hay dos casos. O bien yo quiero el área algebraica y no hay ninguna dificultad, porque esta área es la diferencia entre el área algebraica de f y el área algebraica de g, y no hay problemas. Pero si yo quiero el área geométrica, tengo que analizar cuáles son los casos en que f está por encima de g y cuáles son los casos en que está por debajo, para tener cada vez el buen signo y corregir el signo. ¿Se entiende la idea? ¿Y no se pueden graficar por separado y calcular por separado? ¿Y después restarlo? Sí, eso que va a hacer, no, graficar lo hace globalmente porque no tienes una gráfica, pero cuando te vas a calcular, técnicamente, ¿qué te vas a hacer? Te vas a hacer lo siguiente, te vas a calcular este área de G menos este área de F entre A y C. Después te vas a calcular este área de F menos este área de G. Y después te vas a calcular este área de G menos este área de F. Y haciendo la suma te obtienes el área deseado. ¿Ok? Y por supuesto esto depende de la fórmula. Y las fórmulas que acá tenemos en el ejercicio son fórmulas que en general te dan trozos de rectas. Ah, no, lo más complicado es la raíz. No, son fórmulas sencillas. ¿Ok? Y después, quizá después hay que distinguir otros casos porque también hay fórmulas con casos. Hay que tomar el tiempo para cada ejemplo, para ver cómo funciona. ¿Ok? ¿Están de acuerdo o no? ¿Entienden el método Sí, general? Y pero después, ahí en el
El ejercicio no especifica cuál es, ¿no? Si es No, algebraica o no geométrica. especifica. Yo pienso que es el área geométrica, que es el más complicado, por supuesto. El más complicado, la más complicada. Porque el área algebraica es súper sencilla para tratar. Hay que hacer la integral de la primera menos la integral de la segunda y no hay que hacer análisis de signos. No se necesita. Ok. Entonces, o bien consideran que el profesor no era vicioso y que pensaba en área algebraica y solo se trata de hacer dos integrales y restarlas, o bien piensan que el autor de la letra era vicioso, que pensaba área geométrica, que es más complicada, y en este caso hay que hacer análisis de signos. Y en matemática siempre hay que suponer que el profesor es vicioso. ¿Ok? y yo veo siempre... Entonces, el trabajo, como lo dice José Falero, el trabajo está en encontrar las intersecciones, tal cual. Es el trabajo. Y después, cuando tienen las intersecciones, calculan de modo separado cada trozo porque saben exactamente qué curva está por encima de la otra. Y es todo, no hay otras cosas que hacer. Ok, no voy a decir más cosas sobre el ejercicio 7 porque después habría que hacer todas esas cuentas. Yo prefiero ver otro ejercicio. Profe, no sé si ¿Sí? estaba en la lista del 2.2. Sí, sí, pero ojo, estoy al 1.7. Ah, pensé que ibas a ya pasarlo. Ta, ta, ta. ¿Cuántas semanas tenemos para resolver todo este práctico? ¿Cómo? ¿Cuántas semanas tenemos para resolver todo este práctico? ¿Cuántas Una. semanas? Media semana. Semanas. Una semanas. ¿No es esto? Está largo, ¿eh? Ok. No, pero esos prácticos, como siempre, son gigantescos. Es decir, hay que entender que no pueden hacer todos los ejercicios, hay que hacer un poco de todos. Hay que ver esto, esos prácticos es como un buffet, como, no sé cómo se llama, un buffet, un restaurante, ¿saben? Hay un montón de Buffet libre. platos y buffet libre y hay que elegir lo que quieran. Y por supuesto, si comen todo, se van a engordar mucho, matemáticamente. Pero yo sé que en general prefieren quedarse flaquitos matemáticamente, que está mal, porque está mejor ser gordo matemáticamente. Ok, yo quiero... el problema es que ya estoy perdido. Ok. Ok, no había el 2.2 en mi lista. Ok, no había el 2.2. ¿Quieren el 2.2? Porque alguien me Sí, propuso el porfa, profe. 2.2. Ok, vamos a hacer el 2.2. Te lo cambio por el 1.7, profe. Ok, 2.2. Ah, yo hice casi el 1.7. No, pero... Ok, 2.2. 2, ¿qué dice el 2.2? Integral de tal que A para todo X, ¿no? Ok. Ah, 2.2. Ok. Sea f de menos 1, 4 a r integrable tal que f de x para todo, tal que, vamos, hay dos casos. Acá yo separo las cosas. F de x es mayor o igual para todo x en esta cosa. Y f de x mayor o igual a 4 para todo x en 0,2. Ok. ¿Y qué hay? ¿Qué dice esta cosa? Tengo que verificar que está bien. Perfecto. Probar que la integral de menos 1 a f de x es mayor o igual a 14. Ok. Sí, entonces aquí esto. Y si además... probar que la integral
de menos 1 a 4 x es mayor o igual. Si además se sabe que f de x es mayor o igual a 3, ¿verdad? Es un excelente ejercicio. Por ejemplo, yo lo vi, un ejercicio muy similar en el examen de cálculo diferencial integral de este año, del semestre pasado. Yo vi un ejercicio muy similar. Yo no era responsable del curso, pero yo cuidé el examen y vi que había un ejercicio muy similar. Son excelentes ejercicios. Ok. Entonces, es un ejercicio de área y es un ejercicio, es casi imposible hacer un ejercicio más fácil. ¿Ok? Entonces, es un ejercicio de cómo razonar sobre las áreas. Ok, voy a hacer dibujo, como siempre. Tengo una función que va entre menos 1, acá, entre menos 1 y 0, acá, después a 0, 1, 2, entre 2 y 4, 3, 4. ¿Qué dice la letra? La letra dice que en el intervalo menos 1, 0, la función se queda por encima de 2. Es decir, la función se queda acá, ¿ok? Y que el intervalo, pero también es el caso entre 2 y 4. Entre 2 y 4, misma cosa. Yo sé que la función está acá, ¿ok? Pero yo sé que entre 0 y 2, la función se queda por encima de 4. ¿Entienden? Entonces, el área ya puedo dar una cota inferior. Yo sé que en esta parte el área es al menos el área de este rectángulo. ¿Ok? Entonces, quizás yo podría dibujar la función. Lo que dice la letra, dice básicamente que la función acá está acá, después está acá y después está acá. ¿Ok? Entonces, acá yo sé que el área mínimo está acá, es decir, la parte área geométrica contiene al menos este rectángulo, acá contenemos al menos este rectángulo, y en esta parte contenemos al menos este rectángulo, y después hay que calcular áreas. El primer rectángulo, este rectángulo, ¿cuál es el área? Primer rectángulo, este acá, ¿cuál es su área? 2. 2. ¿Ok? Segundo rectángulo, ¿cuál es su área? ¿Cuál es la base que no... los números de la base? Creo que es 1. Acá son menos 1, acá es 0, acá Sí. es 2 y acá es 4. Esa es la letra, estoy siguiendo la letra. ¿Ok? 8. 8. Y acá 4. 4. Deduzco que el área es al menos igual a 2 más 8 más 4, es decir, 14. Y no es exactamente lo que yo quería demostrar. Tal cual. Ya está. Pero, profe, así en un examen podemos hacer ese dibujo y ya queda respondido. Ahora, después voy a dar la justificación. Voy a dar la Tata. justificación. Se puede dar la justificación ahora. Esto ya doy la justificación intelectual, intuitiva, y después se puede Intuición, sí, sí. escribir. Vamos a hacer la corrección. Ok, yo puedo, no, de hecho no necesito. Ok, vamos a hacer. Vamos a calcular la integral de menos 1 a 4 de f de x se puede descomponer en 3 trozos. Esta integral de menos 1 a 0. Ok. De f de x más segundo trozo de 0 a 2 de f de x más un tercer trozo que va de 2 a 4
de f de x de x. ¿Ok? Esto es lo que se llama la descomposición de la integral, es decir, digo que la integral de esta función se puede descomponer entre menos 1 y 4, se descompone entre la parte que hay entre menos 1 y 0, la parte que hay entre 0 y 2, y la parte que hay entre 2 y 4. ¿Ok? O si prefieren, es una fórmula general. Acá, por ejemplo, digo que este área se puede descomponer entre este área más este área más este área. Y no hay problema. Ok. Después. Ahora, yo sé que entre f de x y de x, yo sé que f es, en ese trozo, f de x es mayor o igual. Entonces, yo tengo la posibilidad de decir que es mayor o igual a la integral entre menos 1 y 0 de 2. 2 de x. Más la integral entre 0 y 2 de 4 de x. Más la integral entre 2 y 4 de 2 de x. ¿Ok? Acá uso el resultado que si f es mayor o igual a g, entonces la integral de f es mayor a la integral o igual a la integral de g cuando se considera el mismo intervalo. ¿Ok? Acá yo sé que en este intervalo f es mayor o igual a 2, entonces la integral de f es mayor o igual a la integral de 2. Acá en este intervalo yo sé que f es mayor o igual a 4, entonces la integral es mayor o igual a 4. Es mayor a la integral de 4. Ok. Y esto es la buena redacción. Entonces, es mayor o igual a qué. Y esto yo calculo esta integral. Integral de una función constante, por supuesto, es el área de un rectángulo. Es 2 por 0, es decir, 2. Esto es 2 por 1. Más, esto es 4 por 2. Este 2 es yo debería escribir, es 0 menos 1. Acá esta fórmula de rectángulo, más 4 por 2 menos 0, más 2 por 4 menos 2. Es decir, si hacen las cuentas, 14. ¿Ok? Ahora, supongamos que está bien para el A. Terminamos el B. Y... Sí, yo ya entendí. pregunta. Mira, muchas gracias. Ok, está bien. Ahora vamos a hacer el B. Entonces es imposible leerla. Voy a hacer de vuelta mi figura. No sé si yo puedo hacerla. Voy a intentar. No, quizá. Porque es ilegible. Voy a intentar. Ok. Ahora, ¿qué dice la letra? La letra dice que además sabemos que en este intervalo que entre 1 y 3 sabemos que entre 1 y 3 sabemos que 1 y 3 está acá, la función es mayor o igual a 3. Es decir, entre 1 y 3 tenemos esta cosa. ¿Ok? Acá yo pongo 1 y acá yo pongo 3. Ok. Entre 1 y 3, entre 1 y 2, esta información no nos interesa porque yo sé que entre 1 y 2 ya lo sabía antes. De hecho, entre 1 y 2 ya sabía que mi función era mayor o igual a 4.
Pero la cosa interesante es que entre 2 y 3, yo sé que mi función está acá. Es mayor o igual a esto. Entonces tengo que cambiar mis cuentas y ahora en lugar de tener 1, 2, 3, 4 trozos, tendré 4 trozos. El trozo entre -1 y 0. El trozo entre 0 y 2 no cambia. Pero acá tengo este cuadradito más. Esta nueva información me dice, ajá, pero hay este cuadradito acá. Y este cuadradito vale 1. Entonces, yo puedo decir que m es igual a 15. Y después hay que hacer toda la justificación separando en 4 trozos, es decir, la integral entre -1 y 0. Después la integral entre 0 y 2. Después la integral entre 2 y 3. Y después la integral entre 3 y 4. ¿Ok? Pero ya intuitivamente yo veo que gracias a la nueva información puedo ganar este cuadradito que aparece, que yo no sabía antes. Ahora yo sé que la función está por encima de esto. Entonces esto me permite ganar una unidad más porque este cuadrado mide 1. Y ya está. Claro, claro. Pero, ¿Ok? profe, lo que mide 15 ahora es la integral. No, El m, es una cota inferior. La integral está por encima de 15. Sabemos que f de x está por encima de esto. Estamos intentando hallar una cota inferior de la integral. La integral no la sabemos porque no conocemos la función f. Muy frecuentemente tenemos funciones súper complicadas y no sabemos calcular la integral. Pero cuando se sabe acotar la función, se sabe acotar la integral. Y es lo que yo digo acá. Acá yo sé que si mi función en este trozo es mayor o igual a 2, el área será mayor o igual a 2. Si en ese trozo la función es mayor o igual a 4, trozo de distancia 2, mi área será mayor o igual a 8. ¿Ok? Nunca calculo la integral. Calculo una cota inferior. Pero al final, cuando yo redacto, yo digo que la integral de la función es igual a la suma de las integrales trozo por cada trozo. Y después cada trozo yo hago una desigualdad en cada trozo. Quizá no entendí bien la pregunta que tenías. ¿Esto contesta claro, a o las sea, dudas? el 15 sería menor. O sea, la integral estaría mayor o igual a 15 Tal a partir de ese cual. momento. Es mayor y no sabemos, puede ser súper grande, mucho más grande, no sabemos. ¿Ok? Bien. Y que nos queda, hicimos el 2.2, ¿no? Y nos queda muchas cosas por la próxima vez, pero quizá voy a parar ahora, ¿no? ¿Quieren uno más o ya está? Porque yo estoy cansado. Ustedes quieren funciones convexas, ¿no? Profe, ¿Sí? de ese Sí. ejercicio una pregunta. ¿Por qué m es estrictamente menor que la derivada si antes era menor o igual? Ajá, ajá, ajá. Yo diría menor o igual, es más seguro. Porque de hecho es menor o igual. Si quieres que sea menor, ok. No, igual ¿Qué en dice el detrás? ejercicio dice menor, sí, pero Ok, pero como entonces, partíamos como el en problema la es que parte A era menor o igual. tal cual. Entonces, ok. Lo que decís es que de hecho nunca conseguí demostrar que la integral es mayor a 15. Solo conseguí demostrar que es mayor o igual a 15. Ok. ¿Esto te satisface? Es un truco. Como yo sé que mi integral es mayor o igual a 15, también puedo deducir que es estrictamente mayor que 14.9. Bueno, sí. ¿Contesta el ejercicio o no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo podría poner 14.1 o 14.8. El ejercicio nunca dice que es único. ¿Ok? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Ok? A veces era la trampa, era una pequeña trampa, porque yo caí en la trampa, puse 15.
sin ver que acá era menor estrictamente. Y vos me recuperaste adentro de mi agujero, yo había caído, que no, acá es un menor. Me dijiste, ok, caíste. Ok, tengo que recuperarme. ¿Cómo me recupero yo? Tengo que hallar un número estrictamente menor que 15 y estrictamente mayor que 14. Hay un montón de tales números, por ejemplo, 14.9. ¿Ok? Ahí es cuando en el múltiple opción tenés las dos, 14,9 y 15. Y vas a poner 15. Tal cual, tal cual. Imagínate, nosotros nos encanta poner tales cosas. Y los estudiantes se pueden llorar después. ¿Ok? Bueno, gracias. No, era capaz que me había perdido algo, por eso pregunté. Gracias. No te habías perdido nada. De hecho, si la función es continua, es algo que veremos en el resto de las clases, yo hubiera podido poner 15 si la función era continua. Por razones que yo no puedo detallar ahora porque todavía no vimos el concepto de continuidad. Pueden recordar este ejercicio, es decir, mostrar que acá por seguridad puse 14.9 por la razón que expliqué, pero si la función fuera continua yo podría poner 15, sin duda. Ok, pero es algo que quizás veremos otra vez. Ok. Quizá podemos dejar para hoy, ¿no? Está bien. Sí. Vamos a aplicaciones. Ahora ustedes pueden seguir haciendo los otros ejercicios, ¿no? Y la próxima vez, jueves, voy a ver cómo consiguen. Bueno, profe, nos estamos viendo. Hasta el jueves. Sí. Ok. Va a Si tengo publicar- que mandar, tengo que mandar el texto. Ok. Tengo que leerlo otra vez para ver que no escribí demasiadas boludeces. Ok. Por ejemplo, es decir, acá. De hecho, con los nuevos. Yo escribo